Mi nombre es Raúl Montenegro, y hasta hoy recuerdo el peso de aquella cena familiar como si fuera una escena congelada en mi cabeza. ¿Sabes cuando entras a un lugar creyendo que perteneces ahí, pero te das cuenta, en el silencio, de que ya te sacaron de la mesa desde hace mucho? Pues sí, exactamente eso me pasó. Mi propio hijo me miró, y dijo que yo no era lo suficientemente bueno para sentarme con la nueva familia de él. Me mandó a la cocina, como si yo fuera un empleado, como si yo no fuera nadie. Respiré hondo, me levanté despacio, y salí en silencio, sin reclamar. Nadie lo notó, pero en ese instante también me llevé algo que nadie vio: la certeza de que esa humillación no terminaría como ellos imaginaban. ¿Quieres saber lo que hice? Aquí es donde la historia empieza de verdad. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Yo siempre pensé que la familia era un refugio, no un escenario de disputa. Cuando mi hijo me presentó a mi nuera, abracé a esa muchacha como si fuera mi propia hija, sin imaginar la trama que venía con ella. Poco a poco fui notando que mi presencia le molestaba. Una mirada volteada por aquí, un suspiro impaciente por allá, bromitas sobre gente antigua que no sabe comportarse. Mi nuera nunca me atacó de frente, pero su manera dejaba claro: yo no encajaba en el mundo que ella quería construir. Al principio pensé que era cosa mía, ¿sabes? Pensé, tal vez ya estoy viejo, demasiado sensible. Solo que la traición no empieza grande, empieza chiquita. Dejó de llamarme suegro y empezó a tratarme nada más como don José, siempre con esa distancia fría. En las conversaciones, cortaba mis palabras, corregía mi forma de hablar enfrente de todos, como si yo fuera un ignorante. Y mi hijo, en vez de defenderme, se reía con pena, como si yo estuviera estorbando. Con el tiempo, me di cuenta de que a mi nuera le encantaba resaltar mis fallas. Si se me olvidaba una fecha, se convertía en motivo de burla. Si tiraba un vaso, era una prueba más de que yo daba problemas. La verdad es que aquello no era simple molestia, era una trama de desvalorización. Ella necesitaba hacerme pequeño para parecer la salvadora de la nueva familia. Y yo, ahí en el rincón de la sala, sentía la caída de mi autoridad como padre, día tras día. Las cosas empeoraron cuando empezó a decidir todo sin siquiera voltearme a ver. ¿Cena familiar? Ella elegía el menú, los invitados, la hora, y si yo sugería algo, venía esa respuesta seca: no hace falta, usted ya hizo mucho. Sonaba a elogio, pero era un mensaje: ahora la que manda aquí soy yo. Veía a mi hijo cada vez más pegado a las opiniones de ella, como si la verdad viviera únicamente en la boca de mi nuera. ¿Justicia? En ese momento, yo ya sabía que no vivía ahí. Un día escuché detrás de la puerta que ella le decía a él que yo arruinaba la imagen de ellos, que nadie toma en serio a un hombre moderno cuando su papá es así. ¿Así como? Sencillo, trabajador, sin diploma. Eso dolió más que cualquier golpe. Fue ahí cuando sentí, por primera vez, el sabor amargo de la caída dentro de mi propia casa. Y, sin saberlo, ella estaba sembrando la semilla de su propia venganza, porque todo lo que empieza en mentira tarde o temprano choca con la verdad, y en el siguiente paso, ella iba a cruzar los límites. Yo pensaba que mi nuera solo quería alejarme, pero no, ella quería destruirme poco a poco, de manera calculada. Un día descubrí que había hablado con el gerente del banco usando mi nombre, diciendo que yo estaba olvidando cosas, insinuando que ya no tenía condiciones de manejar mis propios asuntos. Cuando escuché eso, mis manos temblaron. Era más que traición, era un ataque directo, bien planeado. Ella estaba abriendo camino para quitarme algo que era mío. Mi hijo, ilusionado por las palabras de ella, firmó documentos sin llamarme, sin preguntarme nada. Solo después me di cuenta de que mi nombre había sido retirado de la cuenta conjunta que yo mantenía con él desde que era adolescente. Aquello me atravesó como un cuchillo frío. Mi nuera decía que era para facilitarle la vida a él, pero la verdad era otra. Ella quería el control total del dinero que yo siempre llamé el futuro de la familia. La justicia parecía lejana, y la venganza todavía dormía dentro de mí. La situación empeoró cuando descubrí que ella estaba hablando con mis hermanos, insinuando que yo tenía problemas emocionales.
Decía que yo estaba agresivo, olvidadizo, inestable, todo mentira. Pero una mentira bien contada se vuelve verdad para quien quiere creerla. Me llamaron preguntando si necesitaba ayuda. Yo, que siempre fui el puerto seguro de la familia, ahora era tratado como alguien al borde de la caída. Y ella hablaba todo con esa voz dulce, casi demasiado convincente. Un domingo cualquiera, entré a la sala y ella colgó el teléfono de inmediato, como si escondiera un secreto. Mi nombre estaba siendo usado como excusa para todo, para justificar por qué mi hijo ya no me visitaba, para explicar por qué no me llevaban a los almuerzos, para convencer a los vecinos de que yo era problemático. Mi nuera tenía una habilidad aterradora para girar la narrativa con una sonrisa. Era como si yo fuera un obstáculo en el guión perfecto que ella estaba tratando de escribir. Pero el golpe más bajo vino cuando le dijo a mi propio hijo que yo podía ser un riesgo para el niño que planeaban tener. Eso me destruyó por dentro. Nunca pensé que algún día sería pintado como una amenaza para mi futuro nieto. Y mientras ella susurraba esas falsedades, yo veía la trama crecer. Lo que no imaginaba era que, en la próxima reunión familiar, ella daría el golpe más cruel de todos, aquel que me haría levantarme de la mesa y, sin decir una sola palabra, preparar la mayor reviravolta de su vida. Lo recuerdo como si fuera ahora. La mesa estaba puesta, llena de platos caros que yo nunca supe pronunciar, y mi nuera sonreía como si fuera la reina de esa casa. Yo me quedé de pie, medio perdido, tratando de entender cuál era mi lugar ahí. Mi hijo ni siquiera me miró bien. Y entonces, sin aviso, ella soltó la frase que atravesó mi alma. Creo que es mejor que él se quede en la cocina, no sabe comportarse con nuestra nueva familia. La traición se volvió cuchillo en la carne. Escuché eso y el mundo se quedó mudo. Fue como si nadie más que yo hubiera notado la gravedad de esas palabras. Mi hijo, mi propio hijo, asintió con la cabeza, sin tener el valor de defender. La sensación fue de caída libre, como si me arrancaran de mi propia historia. Ahí, delante de todos, fui tratado como un intruso en la casa que yo ayudé a construir. La verdad es que nadie imaginaba lo que esa humillación iba a despertar dentro de mí. Mi nuera fingía preocupación, diciendo que era para que yo me sintiera más cómodo en la cocina. ¿Cómodo? La cocina era el lugar donde yo estaba cuando era empleado, no cuando era padre. Y aún así, respiré hondo. No dije nada. Caminé despacio, escuchando el sonido de los cubiertos y las risas que siguieron sin mí. Aquella cena fue el punto más alto de la trama de ella, y el punto más bajo de mi dignidad. Pero también fue el momento exacto en que la venganza empezó a tomar forma. Mientras movía platos que ni siquiera estaban sucios, sentí que algo dentro de mí cambiaba. No era rabia ciega, era claridad. Era la sensación precisa de que la justicia no iba a venir sola. Tendría que construirla con mis propias manos. Mi silencio aquella noche no fue debilidad, fue estrategia. La reviravolta empezó ahí, entre ollas limpias y un dolor que nadie vio. Estaba a punto de demostrar que el inocente, cuando guarda silencio, no está derrotado, está planeando. Salí de la casa en silencio, como quien acepta la derrota. Pero la verdad es que ahí solo estaba recogiendo mis fuerzas. Tomé mi cartera, mi dignidad y mi silencio, mis únicas armas en aquel momento. Nadie lo notó, pero ese paso afuera de la puerta fue el inicio de todo lo que vendría después. Ellos creyeron que me habían hecho caer. No sabían que habían despertado la versión de mí que mi nuera jamás imaginó enfrentar. Salí de esa casa esa noche como un hombre derrotado a los ojos de ellos, pero por dentro, algo había despertado. La humillación en la cocina me hizo ver todo con claridad. Me di cuenta de que mi nuera no solo era venenosa, había montado una trama para borrarme de la vida de mi hijo y controlar absolutamente todo. Y entendí, con una calma que hasta me asustó, que la única justicia capaz de enfrentar una mentira bien construida era la verdad colocada estratégicamente en el lugar correcto. Al día siguiente fui al banco temprano, sin avisar a nadie. El gerente, que me conocía desde hacía años, se puso pálido cuando le mostré los documentos que mi nuera había manipulado a mis espaldas. No levanté la voz ni una sola vez. Solo pedí que revisaran las firmas, los horarios y las autorizaciones. La verdad estaba de mi lado.
Yo solo necesitaba ponerla bajo la luz adecuada. Y fue ahí cuando entendí que la venganza no tenía que ser violenta, tenía que ser inteligente. Después de eso, llamé a un abogado que me debía un favor viejo. Le conté todo, sin adornos, sin hacerme de víctima. Le mostré las pruebas de la traición de ella. Mensajes fríos, autorizaciones sospechosas, audios donde distorsionaba mi imagen. Él se quedó callado unos segundos y solo dijo: «Don José, esto vale más que el oro. Es una reviravolta garantizada». Por primera vez en meses, sentí que ya no estaba cayendo, estaba subiendo de nuevo. Pasé noches enteras sin dormir, organizando carpetas, imprimiendo conversaciones, revisando fechas. Yo, que era tratado como anticuado, estaba montando una estrategia mejor que la de ella. Cada prueba que reunía era una pieza más de la venganza formándose, no por odio, sino por justicia. Mi nuera siempre pensó que yo era débil, pero se olvidó de que quien aguanta callado aprende a observar. Y quien observa, aprende a golpear en el momento exacto. Y mientras ella dormía tranquila al lado de mi hijo, creyendo que había ganado, yo estaba preparando el tipo de verdad que destruye máscaras. El tipo de reviravolta que hace que hasta el más arrogante pruebe el sabor más amargo del arrepentimiento. Ella pensaba que tenía el control de todo, pero no imaginaba que, cuando yo regresara, sería con una fuerza que jamás había visto. El siguiente paso sería el más duro y el más revelador. El día de la verdad llegó más rápido de lo que mi nuera imaginaba. Una reunión familiar sencilla, de esas en las que ella siempre insistía en brillar, se convirtió en el escenario de su caída. Entré tranquilo, con una carpeta en la mano, y la expresión de ella cambió al instante. Sabía que yo nunca cargaba papeles sin motivo. Mi hijo parecía confundido, pero había algo en mi silencio que puso a todos nerviosos. La venganza ya estaba respirando en el aire. Comencé mostrando los documentos que ella había manipulado, las firmas adulteradas, las solicitudes hechas a escondidas. Hablé poco, dejé que las pruebas hablaran por mí. Y cuando puse el audio donde ella decía que yo era un problema que había que eliminar, toda la sala quedó en silencio. La verdad cortó el ambiente como un cuchillo. Mi nuera intentó negar, luego intentó llorar, luego quiso culpar el estrés. Pero entre más hablaba, más se deshacía su trama frente a todos. Mi hijo, pálido, la miraba como si hubiera despertado de un trance. Vi el dolor en él, el arrepentimiento estampado en su rostro. También vi la vergüenza por la forma en que me trató. No necesité decir nada. Solo esperé mientras el peso de la verdad caía sobre él. El hombre que un día me mandó a la cocina ahora estaba viendo quién realmente merecía estar lejos de la mesa. No era yo, era ella. Y eso le dolió más a él que a mí. Mi nuera intentó escapar, intentó justificarse, pero ya era tarde. Toda la familia vio quién era en realidad. La imagen de nuera perfecta cayó con estruendo. Perdió la confianza, perdió el apoyo, perdió el control que pensaba tener asegurado para siempre. Y por primera vez, sentí que la justicia, esa que yo creí tan distante, finalmente había llegado. No como grito, no como pelea, sino como verdad. La única cosa que ella no podía manipular. Cuando salí de esa casa, no salí derrotado. Salí limpio. Salí visible. Salí rescatado por el mismo silencio que ellos confundieron con debilidad. Mi nuera, esa sí salió destruida por su propia obra. Y mientras intentaba juntar los pedazos de la vida que construyó sobre mentiras, yo respiré hondo. Mi caída había sido el comienzo. La caída de ella era el final. Y aún así, era solo el inicio de lo que todavía tengo por contar. Y después de todo esto, ¿sabes qué aprendí? Que a veces la vida te deja caer solo para ver si tienes el valor de levantarte. Me llevé la peor humillación de mi vida de esa mesa, pero también fue de ahí que saqué la fuerza para darle la vuelta a mi propia historia. Y ahora te pregunto, ¿cuántas veces te han mandado a la cocina de tu propia vida? ¿Cuántas veces alguien te hizo creer que valías menos? La justicia no cae del cielo. La venganza, tampoco. Pero la verdad, esa siempre encuentra la manera de aparecer. Y cuando aparece, amigo, cambia todo. Así que piensa bien, ¿qué harías tú si estuvieras en mi lugar?
¿Aceptarías la caída o la usarías para levantarte más alto? Si esta historia te movió por dentro, deja tu comentario. Y no olvides, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir historias reales como esta.